Bueno, te presento, es para mí un gran placer presentar a Pablo Alabarce, es uno de los investigadores más lúcidos del pensamiento latinoamericano actual. Pablo es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología de la Cultura por la Universidad de San Martín y doctor en Sociología por la Universidad de Brighton. Es profesor titular de Cultura Popular en la Universidad de Buenos Aires, investigador principal de CONICET, investigador visitante del CALAS en Guadalajara. Ha sido profesor visitante y conferencista invitado en muchas universidades en América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa. Sus investigaciones incluyen estudios sobre música popular, culturas juveniles y culturas futbolísticas, y su lista de publicaciones es demasiado extensa para detallarla aquí, pero incluyen Fútbol y Patria, Hinchadas, Resistencias y Mediaciones, Peronistas, Populistas y Plebeyos, y Héroes, Machos y Patriotas, el fútbol entre la violencia y los medios. Pablo es considerado uno de los fundadores de la Sociología del Deporte Latinoamericano y de la Sociología del Deporte Latinoamericana, y entre 1999 y 2003 coordinó el grupo de estudios Deporte y Sociedad de Claxo, en torno al cual se desarrolló el campo disciplinar en América Latina. Nos va a hablar hoy de su nuevo libro, que acaba de salir, en diciembre fue publicado por Calas, está disponible online también como PDF. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a Pablo, no sin antes agradecerle su presencia, aunque sea virtual. Creo que una de las pocas cosas buenas de la pandemia es que podemos invitar a gente que, si no fuera de otra manera, por las distancias y los presupuestos, no podríamos invitar para nuestro seminario. Así que bueno, muchas gracias, Pablo, y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Ignacio, por la invitación y por la presentación. Como ¿usamos el tú o usamos el vos? Bueno, como vos decís, por suerte pasé unos buenos meses en México, entonces me acostumbré al tú, así que bueno, como salga. Como tú dices, la pandemia tiene una enorme cantidad de desventajas, y solo esta ventaja, la posibilidad de dar una conferencia en Manchester mientras yo estoy en Buenos Aires. En sí mismo eso también es una desventaja. Preferiría estar en vivo y ver las caras, así que les voy a pedir a los que tienen las cámaras encendidas que por favor sonrían y asientan, cosa de que yo pueda ver las reacciones. No es una orden para que todos las enciendan, quédense tranquilos, es simplemente eso. A los que sí están mirando, les pido que hagan gestos, y digan, oh, qué interesante, ¿no? O hagan gestos de no, de ninguna manera, pero bueno, eso ayuda a una charla. Si no, esto sería muy difícil. Aprovecho, digo que entre las cámaras prendidas está la de Peter. Peter, un placer conocerte. Que no nos conocemos personalmente. Igualmente. Bueno, bien, como dijo Ignacio, a ver, he hecho varias cosas en mi carrera, una combinación de ellas. Empecé formándome en letras y me transformé en sociólogo, pero siempre relacionado con el ámbito de la sociología de la cultura, y en particular con el ámbito de la cultura popular. Hay un viejo chiste de Edward Palmer Thompson que decía que a Marx le interesaba la cultura, pero dio un rodeo por la economía que le llevó toda la vida. Bueno, a mí me pasó algo parecido en el sentido de que di un rodeo por el deporte, que me ha llevado una parte de mi vida y no quiero que me la lleve toda. Durante un tiempo largo quiere decir 30 años, me dediqué mucho a construir una sociología del deporte y a trabajar en particular sobre el fútbol en América Latina, etapa que espero haber concluido con el 2018, una historia del fútbol en América Latina, que se publicó en México. Es un libro que le tengo mucho cariño. Pero bueno, por suerte, en estos últimos 3 años me pude separar bastante del fútbol y volver a aquello con lo que he trabajado, con lo que en realidad siempre he trabajado, que era la cuestión de la cultura popular. Esto es, mis primeros trabajos inclusive fueron sobre música popular, fueron sobre rock a comienzos de los años 90, fines de los 80, comienzos de los 90,
Y luego encontré el fútbol, hice este largo desvío, que creo que ya he concluido. Y he vuelto a trabajar sobre, bueno, por un lado algunos objetos de la cultura popular, he vuelto a trabajar sobre música popular, pero especialmente lo que me ocupó en estos últimos años, y que es el objeto justamente de esto que aquí está en papel, pero que la mayoría del mundo está en su versión virtual, es a tratar de repensar las teorías sobre la cultura popular en América Latina. Ahora, para esta presentación voy a aprovechar una circunstancia coyuntural y voy a relacionarla con el fútbol, a pesar de todo. La idea sería esta, y es que cuando yo comencé a trabajar, cuando fui desde los estudios de literatura hacia los estudios de comunicación de masas, era el momento en que los departamentos de comunicación en América Latina florecían, ¿no? Finales de los años 80, comienzos de los 90, comenzaron a explotar, a crecer de una manera inclusive exagerada, los departamentos de comunicación en toda América Latina. Es ahí donde yo comienzo a desarrollar mi trabajo sobre culturas populares, porque además me encuentro en el camino con los que fueron algunos de mis maestros, por ejemplo, los que he llamado en algún texto los populistas argentinos, que fueron Eduardo Romano, Aníbal Ford, Jorge Rivera. En los tres casos, gente que venía de los estudios literarios y había pasado a los estudios de comunicación de masas, y en ese sendero habían inventado los estudios sobre cultura popular en América Latina. Del mismo modo, en esos mismos años, es el gran texto del español colombiano Jesús Martín Barbero, de los medios a las mediaciones, de 1987, y apenas poco después es cuando aparece el famoso libro de Néstor García Canclini, Culturas híbridas, que es de 1990, ¿no? Y este fue el marco en el cual yo comencé mi trabajo, un lugar en el cual lo que aparecía como muy claro era que preocuparse por la cultura popular también incluía preocuparse por la cultura de masas. Aquí hace falta hacer una distinción lingüística. En América Latina hablamos de cultura popular y cultura de masas como dos cosas distintas, mientras que la tradición anglosajona tendió a hablar de solo popular culture, ¿no? Y ahí hay uno de los focos donde voy a tener que detenerme. Desde los textos de Jesús Martín Barbero y de García Canclini, supimos que no podíamos pensar la cultura popular si no era en el encuentro con la cultura de masas. Esto es, que podíamos pensar dos cosas distintas, pero que en un lugar se cruzaban, se intersectaban, la cultura popular y la cultura de masas. Para eso, por supuesto, y eso estaba muy claro ya en la obra de los populistas, en la obra de Martín Barbero, en la obra de García Canclini, teníamos que abandonar definitivamente la idea de la manipulación de las audiencias, ¿no? Esta idea de culturas de masas conspirativas, prefabricadas, burguesas, que manipulaban las conciencias populares para transformarlas en sujetos adocenados. Que entonces lo que realmente ocurría, lo que encontrábamos, no era una cultura culta degradada, sino una cultura popular capturada, que no era lo mismo. Es decir, no era un descenso de lo culto a lo popular, sino que era una captura y apropiación de lo popular por parte de la cultura de masas. Y que lo popular capturado por la cultura de masas eran prácticas, saberes, lenguajes, deseos, fantasías de las clases populares, de los que la cultura de masas se adueñaba para devolverlos despolitizados, sin conflicto, con estereotipos, organizados por una voz que siempre era
blanca, urbana, masculina y dominante. Pero sin embargo, en el mismo movimiento de esta captura, los públicos populares podían reconocer por lo menos los restos. Esto es una idea que tenía Stuart Hall, ¿no? Los restos de las prácticas, los saberes, los lenguajes, los deseos y las fantasías populares. Entonces, justo en el momento en que el libro se terminó y apareció en fines de noviembre del 2020, del año pasado, ocurrió algo en la Argentina. Se murió Diego Maradona. Y entonces, a pesar de que en el libro intenté abandonar el fútbol, me di cuenta que Maradona era un buen argumento que permitía organizar justamente varios de estos problemas, varias de estas preguntas, de estas categorías. Una cuestión paradójica, o no, fue que en el libro, por ejemplo, hay 2 funerales a los cuales les presto atención. 2 funerales de cantantes populares que fueron objeto de funerales de Estado. El cantante Sandro en la Argentina, el cantante Juan Gabriel en México. Con diferencia de pocos años, Sandro y Juan Gabriel murieron rodeados del dolor popular y el Estado organiza el funeral de Sandro y de Juan Gabriel. El funeral de Sandro fue en el edificio del Parlamento, el funeral de Juan Gabriel fue en el Palacio de Bellas Artes en México. ¿Sí? Funerales de masas, funerales profundamente populares e, insisto, funerales estatales. El de Sandro en el 2010, el de Juan Gabriel en el 2016. ¿Qué me encuentro en noviembre del 2020? El funeral estatal de Diego Maradona. Un funeral mucho más caótico que los anteriores, entre otras cosas porque fue un funeral de pandemia, ¿no? Con lo cual, un funeral de masas y una pandemia producían un oxímoron que solo podía rematar en desórdenes, en caos, en disturbios, en violencia. Pero bien, ese no es el objeto de lo que me quiero ocupar. Lo que sí me apareció fue que Maradona me permitía presentar varios de los problemas que yo había debatido en el libro. Insisto, un libro en el cual traté de que el fútbol entrara poco y sin embargo Maradona me permitía por lo menos cuatro argumentos. En primer lugar, el hecho de que Maradona era una mercancía espectacular, es decir, un objeto del espectáculo, pero en combinación, como dije antes, con prácticas, saberes, lenguajes, deseos y fantasías populares. ¿Por qué una mercancía espectacular? Como lo es cualquier deportista, cualquier músico, cualquier artista popular en un sentido amplio de la categoría. Por un lado, me remite a la cuestión de los públicos de masas, pero por otro lado, a la intersección con algo que no es espectacular, es decir, que está fuera de la cultura de masas como máquina cultural. Como dije, las prácticas, los saberes, los lenguajes, los deseos y las fantasías populares. En segundo lugar, ese algo más, eso que está fuera de la cultura de masas o que puede leerse por fuera de la cultura de masas, era justamente un cuerpo popular, un cuerpo plebeyo, marcado incluso étnicamente. Maradona, en el contexto argentino, es señalado como un negro, un negrito, lo que no remite a una condición afroargentina, aunque perfectamente podría leerse, podría rastrearse algún tipo de mestizaje en Maradona, sino una cuestión de clase, ¿sí? El marcador de clase, en el caso argentino, se racializa y se señala como étnico. Pero no es un cuerpo popular, plebeyo, cualquiera, sino un cuerpo que se mueve, un cuerpo en movimiento. Es decir, no es un cuerpo que se exhibe en el espectáculo, sino que es un cuerpo que produce significación al moverse y al moverse es capturado por el espectáculo. Ese cuerpo en movimiento, obviamente, el cuerpo de un deportista,
en su acción se transforma en un creador de lo imposible. ¿Por qué Maradona fue considerado el más grande jugador del mundo y posiblemente el más grande jugador de fútbol de todos los tiempos? Porque al moverse, Maradona mostraba el límite del lenguaje. No había límite para Maradona en tanto que jugador. Podía hacer lo que se propusiera hacer, aunque no estuviera en el código de lo previsto. Él podía violar la regla, no en el sentido de la regla del el código de juego, es decir, golpear la bola con la mano. No, en el sentido de violar la regla de aquello que se espera de un jugador de fútbol. Él podía transgredir esa regla y hacer lo imposible, violar las convenciones, violar los límites del lenguaje. Y hasta dónde esta idea de violar el límite del lenguaje es una muy buena definición de lo que es el arte. El arte es aquello que tantea el límite del lenguaje. Para multitudes en todo el mundo, no solo en la Argentina, Maradona fue exactamente eso, un artista popular. Pero un artista, insisto, soportado en su cuerpo, imposible de ficcionalizar. El cuerpo de Maradona no era una ficción, era lo real. Un real que producía lo imposible, aquello que no parecía real. Hay un cuento magnífico de un autor argentino, Hernán Casciari, que se llama 10.6 segundos, en el que transforma el gol de Maradona contra Inglaterra en 1986 en una suerte de el Aleph de Borges. ¿No? Es decir, Maradona, al crear, al transgredir el límite de lo posible, está creando un punto de mira de todo el universo. Pero también, como tercer argumento, Maradona fue la posibilidad de un relato plebeyo de lo nacional. Un relato que siempre aparece como tentación estatal. Es decir, la narrativa de lo nacional suele ser una narrativa estatal, que en muchos casos en América Latina, no solo en América Latina, pero en América Latina es algo muy visible en todo el continente, las narrativas estatales de lo nacional capturan elementos populares para inventar una máquina que incorpore a las masas. Esto lo dijo hace muchos años Renato Ortiz hablando del Brasil, y decía, el relato nacional del varguismo de Getúlio Vargas incorpora el carnaval, el samba y el fútbol como ingredientes fuertes de una narrativa estatal popular. Pero en el caso de Maradona se produció un fenómeno muy interesante, y es que Maradona podía escapar a la captura del Estado. Inclusive, y esto es otra de las grandes potencias de Maradona, en el caso de su estancia en Nápoles, su periodo italiano, discutía el relato estatal. Si el relato estatal italiano hablaba de una Italia unificada, el Maradona napolitano discutía ese relato estatal, lo ponía en crisis. Frente al relato estatal y mediático de una Italia integral y democrática, Maradona todo el tiempo en Nápoles recordaba que ese relato era una ficción y que lo que había era una identidad napolitana popular que él podía encarnar. Exagerando, Maradona era una especie de Gramsci, que todo el tiempo recordaba la cuestión meridional, como la llamó el gran pensador italiano. Y para ser sintético, un cuarto argumento que en el libro, en este libro del cual intento hablar, es central, y por eso aquí me voy a detener un poquitito más, que es la idea de una voz subalterna. ¿Por qué? Porque un elemento muy fuerte en la historia de Maradona es la idea de el Maradona que habla, y al hablar hace un uso ilegítimo de una palabra ilegítima. Es decir, es una voz subalterna, es una voz que no está autorizada a circular, y menos aún administrar las condiciones de circulación de esa voz en la escena contemporánea. Es decir, una voz que se usa en exceso y sin autorización, con mayor o menor fortuna, con mayor o con menor tino. No estamos diciendo que Maradona fue
el profeta de los pueblos, ni cosa por el estilo. Habló de más en más de una ocasión, pero esa voz aparecía siempre presente como una voz subalterna, que se exhibe como subalterna, orgullosa de ser subalterna. Y este es un argumento muy fuerte en lo que pensé en torno a este libro. ¿Qué pasa con las voces subalternas? Voces que son siempre representadas, pero no son siempre oídas. Y además son sometidas permanentemente a lo que llamamos operaciones de ventriloquía. Es decir, las clases subalternas aparecen como el muñeco del ventrílocuo. El ventrílocuo, hombre blanco, urbano, hace hablar al muñeco y dice que el muñeco habla por su cuenta. Esa es la ficción de la ventriloquía. Esta es una idea que me dio un muy querido colega mexicano, Mario Ruffer, que está en la UAM de México, un tipo muy interesante al que recomiendo leer, ¿no? Del que sacamos la idea de tutela enunciativa. ¿Por qué es esto de la tutela? Porque tanto el Estado como las clases dominantes lo que hacen es someter a las clases subalternas a operaciones de tutelaje. ¿Qué es el tutelaje? La tutela en la juridicidad latinoamericana, sencillamente que alguien que tiene poder representa a alguien que no tiene poder. Esa tutela puede ser la de un padre por su hijo, pero también puede ser la de las clases dominantes tutelando a clases subalternas que no tienen capacidad para actuar o capacidad para hablar. Esa es la idea de tutela enunciativa. Alguien habla en lugar de. Maradona es un fenómeno muy interesante porque siempre trata de escapar a esa tutela y hablar por sí mismo. No siempre lo logra, mucho menos en los últimos años, pero aquí también hay un límite. Maradona toca el límite de lo que un subalterno tiene derecho a decir. Y en ese sentido aparece como un gesto insurrecto, a veces contraestatal, a veces antisistémico, generalmente antiburgués, vagamente resistente, siempre político, aunque no apareciera en los términos correctos de las narrativas políticas, o peor aún, en los términos correctos de lo que nuestras propias expectativas políticas como letrados progresistas podemos tener. Es decir, Maradona no hablaba en nombre de los intelectuales progresistas latinoamericanos. Lo que Maradona hacía era exhibir una voz subalterna, insisto, más o menos correcta, más o menos insurrecta, más o menos resistente, pero no hablar en nombre de lo que nosotros, los intelectuales latinoamericanos progresistas, hubiéramos querido que hiciera. Y esto, por supuesto, todo esto que estoy diciendo en torno de Maradona, tiene un riesgo, el riesgo de la celebración acrítica, ocultar pliegues muy poco felices, por ejemplo, el machismo de Maradona, que era desbordante, difíciles relaciones con la paternidad, ¿sí? Tuvo muchos problemas para aceptar sus hijos extramatrimoniales, que fueron varios, más de los conocidos. En última instancia, eso también nos permite ver que el mundo popular no es un reino de pureza incontaminada por determinaciones que atraviesan todo lo social, todo lo político y todo lo cultural. Por ejemplo, el patriarcado. No, el patriarcado no es un reservorio burgués ni un reservorio popular. Es un elemento que atraviesa todo el mundo social, político y cultural. Ahora bien, ¿qué me permite además pensar Maradona teóricamente respecto de las culturas populares? Con una cosa llamativa, y es que el ciclo maradoniano cubre casi la duración de la teoría. ¿Qué quiero decir? Maradona debuta hacia 1976
y se retira en el año 2000, 1998, y dura hasta nuestros días, y son los años de despliegue de esta teoría que arranca con los populistas argentinos a mediados de los 70 y tiene un momento fuerte con Jesús Martín Barbero, casi contemporáneamente a la Copa del Mundo de México que gana Maradona, y es contemporáneo al estallido de la categoría de hibridación de García Canclini en el 90, y también es contemporáneo a esta reaparición de lo que se ha dado en llamar el neopopulismo progresista del siglo XXI. Como todos saben, se llama de esa manera al fenómeno que aparece con Chávez en Venezuela en 1998 y ocupa casi década y media del comienzo del siglo XXI en casi toda América Latina. ¿Sí? Con los fenómenos de Kirchner en la Argentina, Lula en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador y otros efectos parecidos. Neopopulismos progresistas con los que Maradona cerró filas, ¿no? Maradona se reivindicó siempre muy cercano a todos estos líderes neopopulistas, ¿no? Ahí entonces vuelve a aparecer esta relación. ¿Cuál es la postulación central del libro? Que hacia 1990 la categoría de hibridación clausura los debates sobre la cultura popular. Que cuando García Canclini afirma en 1990 que la cultura no es más ni culta, ni popular, ni masiva, sino que lo que hay es cultura híbrida, clausura el debate. Las indagaciones que se producen después de los 90, que son bastantes, ya es como que tienen mucha reticencia al volver a usar la categoría cultura popular. Por el contrario, van a encontrar, producto del gran éxito de las afirmaciones de García Canclini, fenómenos de hibridación a cada paso. Pero la categoría popular se desvanece, se fuma. De ahí vino entonces la idea de pospopular, con la que titulé el libro. En realidad, no estoy postulando la idea de que ahora se trata de culturas pospopulares. En realidad es un juego. El juego es que tras lo posmoderno, lo que vimos fue una diseminación de neos y pos, ¿no es cierto? Neopospulismo, pospopulismos, neoconservadurismo, neoliberalismos, posneoliberalismos, etc. Ahí viene el juego de lo pospopular. Es decir, cómo pensar la cuestión de lo popular 30 años después de la categoría de hibridación. Y cuando, además, la nueva situación latinoamericana nos ofrece una gran cantidad de divergencias, pero también una gran cantidad de continuidades, como el ejemplo de Maradona me permite señalar. Yo creo que estoy proponiendo más continuidades que divergencias respecto del mapa que nos había presentado, por ejemplo, Jesús Martín Barbero a mediados de los 80. Hay una continuidad básica y la continuidad de dominación, jerarquía y subalternidad como principio estructurante de las sociedades latinoamericanas. Desde el racismo colonial hasta el capitalismo contemporáneo. Y una segunda continuidad, que es la idea de lo democrático como el horizonte normativo que debe guiar nuestra interpretación. Es decir, que la idea de lo popular persiste por las mismas razones que había sido planteado en los años 80. Es decir, sociedades injustas, no igualitarias, poco democráticas, jerarquizadas, con regímenes de subalternización, y frente a eso la idea de lo democrático como horizonte. Esa es la idea que organiza mi reflexión y la idea que organiza el libro. La idea de que las culturas populares esfumadas en los 90 reaparecen en el siglo XXI
con nuevos ropajes e incluyendo prácticas novedosas y textos inestables y móviles. Y también propone que las culturas populares, como práctica y como problema teórico-político, siempre señalaron y continúan haciéndolo la dimensión en la que se negocia, discute y lucha la posibilidad de una cultura democrática y, por extensión, la posibilidad de una sociedad plena y radicalmente democrática. Por fuera del debate de estas posibilidades, del horizonte radicalmente democrático, de la desaparición de las jerarquías y la subalternización, este libro no hubiera tenido ningún sentido. ¿Qué es lo que propongo en torno de el debate de estas categorías? Fundamentalmente que, para hacerlo sintético, que a partir de los 90 apareció una petición muy fuerte, que era la necesidad de pensar nuevas categorías en el debate social, cultural y político, porque las viejas categorías respondían a realidades del siglo XIX y comienzo del siglo XX y ya no servían para las realidades del final del siglo XX y comienzo del siglo XXI. ¿Qué ocurrió? Sencillamente que las nuevas categorías no aparecieron y que las viejas estructuras permanecieron relativamente intactas. Quiero decir, las estructuras que organizan nuestras sociedades como, insisto, jerárquicas, no igualitarias, subalternizadoras, etcétera, etcétera, permanecieron intactas o se volvieron más complejas, más finas y a veces más radicalmente desiguales. Y que las nuevas categorías que nos hubieran permitido pensar entonces en nuevas realidades jamás aparecieron. Voy a un ejemplo que me parece muy fuerte, dos ejemplos. Por un lado, esto que señalaba con Maradona respecto de las voces subalternas. Esta idea de la voz sometida a una tutela enunciativa, a una operación de ventriloquía. Esto, que está desde la colonia americana, permanece, no digo que sin variantes, permanece con muchas variantes, pero permanece. Un segundo ejemplo, en general, la teoría contemporánea, por ejemplo, en los estudios culturales norteamericanos, tiende a hablar de la desaparición de la cultura de masas tal y como la conocíamos. Por ejemplo, con la desaparición de la televisión, que fue el soporte central de la cultura de masas durante mitad del siglo XX. Sin embargo, esa presunta desaparición de la vieja cultura de masas en, por ejemplo, la multiplicación de pantallas, en los consumos personales, etcétera, etcétera, oculta que en América Latina la televisión sigue ocupando un lugar central. ¿Ha cambiado? No me cabe ninguna duda. ¿Los consumos son distintos? No me cabe ninguna duda. Pero, sin embargo, la vieja cultura de masas sigue ocupando una centralidad decisiva. De ahí viene entonces, y es aquello con lo que concluyo el libro, esas 8 proposiciones sobre la cultura popular que paso a resumir en estos últimos minutos. En primer lugar, que sigue habiendo cultura de masas, con tensiones que inclusive hablan de su desaparición. Se habla del fin de la televisión, se habló del fin del libro, se habló del fin del cine, se habló del fin de la radio. Ninguno ha desaparecido. Han desaparecido soportes y algunos han reaparecido, como por ejemplo el disco de vinilo, pero las tecnologías de comunicación del siglo XX siguen bastante indemnes. Posiblemente la prensa sea la que más cercana a la desaparición está a esfumarse en el mundo digital. Todo se ve de otra manera, pero se ve. Es decir, se sigue viendo cine y televisión. En celulares, pero se sigue viendo cine y televisión. Y entonces, esa primera proposición afirma que la cultura de masas sigue siendo el gran espacio organizador, jerarquizador de toda la cultura en todas las sociedades, y entre ellas las sociedades latinoamericanas. En realidad, el problema no está tanto en la cultura popular, el problema está en la cultura culta, que aparece absolutamente desplazada a partir de
esa centralidad jerárquica de la cultura de masas. En segundo lugar, lo que llamo una proposición popular, la idea de que las culturas populares en América Latina siguen señalando algo que está fuera de lo mediático, fuera de la máquina del espectáculo. Esto tiene mucho más que ver con lo que la antropología y la sociología latinoamericanas nos señalan, ¿no? Hay un espacio de la experiencia de las clases subalternas que sigue sin ser capturado por la máquina cultural de la industria, por la máquina cultural mediática. Todo puede ser representado, todo se puede volver visible, pero, como ya señalé reiteradamente, las voces subalternas no ejercen ese derecho a la palabra, a la representación, a la enunciación. Esto sigue estando por fuera de la máquina de captura de lo mediático. Y entonces, lo que tenemos que buscar es el lugar de intersección. Si no somos antropólogos y vamos a la búsqueda de esa experiencia popular no mediática y trabajamos en el universo de los textos y las representaciones, lo que debemos buscar es la intersección entre lo popular representado en lo masivo, la vieja postura de Jesús Martín Barbero. Pero, metodológicamente, esa es la tercera proposición, tenemos que ver todo el mapa continuamente, esto es, no aislar lo popular como aquello que está pobre, aislado, separado, imposible de ser capturado, sino en continua relación con la cultura de masas y en continua relación también con lo que sobrevive de la cultura culta, digamos, es decir, los textos populares, los textos mediáticos y también los textos intelectuales, los textos artísticos que hablan de este encuentro que va formando la trama compleja de una cultura, para no correr el riesgo de expulsar lo popular a un rincón, el rincón de la cultura naturaleza. ¿Sí? Por eso entonces hay que ver continuamente todo el mapa. Cuarta proposición, el hecho de que tenemos que volver a pensar en términos también de estratificación social. Es decir, que además de los clivajes de etnia, de género, racializados, etcétera, volver a pensar la idea de que estos fenómenos ocurren en la jerarquía de la estratificación social. Es decir, la clase no ha desaparecido y la clase puede seguir siendo un instrumento analítico importante. En realidad, lo que no existe es el pueblo. No hay algo que podamos llamar pueblo con alguna precisión sociológica. No hay algo que pueda llamarse popular como adjetivo esencialista. Dice Eric Hobsbawm que la palabra popular combina un máximo de resonancia emocional con un mínimo de precisión sociológica. En ese sentido es que el pueblo no existe, pero sí existe lo popular porque existe la dimensión de lo dominado, de lo subalterno, de lo subvalorizado, en un estallido de articulaciones, el género, la etnia, la racialización, el territorio, la edad y la clase también. Lo popular siempre tiene una dimensión clasista, aunque no necesariamente se encarne o pueda ser visible en la lucha de clases. Y para terminar, muy brevemente las otras, una proposición interrogativa o normativa, quizás lo más cercano a una definición que puedo dar. ¿Qué es entonces lo popular? La dimensión de la cultura que nombra lo subalterno. Por lo tanto, es más un lugar para mirar que un lugar para encontrar. Es decir, es un lugar desde el que interrogamos a las culturas para preguntarnos por la cuestión de lo democrático. La pregunta correcta no ¿es esto popular? La pregunta correcta debiera ser, ¿es esto democrático? Para eso, entonces, una proposición programática, sencillamente un programa de trabajo que tiene que incluir muchos objetos de la cultura popular que todavía no han sido abordados como objetos de investigación, es decir, nuevas empirias
sometidas a metodologías flexibles, creativas, riesgosas, originales. Una proposición burlesca que sencillamente incluya la dimensión de lo festivo y del humor. Recomiendo un texto reciente de Omar Rincón, que piensa la idea de la cultura popular como bastardía, inclusive usando una palabra más conocida en la Argentina como quilombo, ¿no? La idea de la cultura popular como estallido de cultura de masas, telenovelas, series de Netflix, comidas, bailes, erotismo, risa, burla, etc. Lo de la proposición ética es mucho más pomposo, que tiene la idea de que, bien, estudiar la cultura popular significa reinstaurar este debate por lo democrático, siempre conscientes, además, de nuestro rol de intelectuales, nuestra función es originalmente represiva, en el sentido de que construimos conocimiento autorizado por instituciones que permiten nuestro conocimiento y que debe transformarse en algo mucho más provocador y revulsivo. Y si no me equivoco, me he extendido más de lo que Ignacio me había propuesto, así que paro aquí. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. La verdad, súper interesante, con muchísimas aristas para discutir y voy a aprovechar que estoy haciendo como moderador para empezar con las preguntas. Interesante esta referencia a Maradona como Gramsci, porque me acordé de Sócrates, el futbolista brasileño, que cuando se fue a Italia dijo: quiero ir a Italia para estudiar italiano y leer a Gramsci en el original. Me hizo acordar esa. Y también me hizo acordar al título de la biografía de Maradona, que tengo que admitir no leí, que es Yo soy el Diego de la gente. Sí. Y es esta categoría de gente, te quería preguntar al respecto, porque siempre se pone como en relación, pero también en contraposición con lo popular. Sí. Digamos, la gente es una categoría que está desprovista de este componente político que en realidad que siempre se le atribuye al pueblo, ¿no? En América Latina, en inglés no hay diferencia entre gente y pueblo, es people, ¿no? Pero en español tenemos, y por lo menos en el contexto argentino, es una distinción importante porque se habla de la gente se queja de las marchas de los desocupados que bloquean el tránsito, la gente está preocupada por la inseguridad, hasta el noticiero de la gente, que creo que es el noticiero más popular, se llama Noticiero de la Gente, la revista Gente, que es una revista que justamente contribuyó a esa plebeyización de lo popular durante los 90, etc. Entonces, la relación entre lo popular y este concepto de gente que no es un concepto demasiado problematizado en los estudios culturales latinoamericanos. No, me animaría a decir que debo haber sido uno de los pocos que lo problematizó. A mí siempre me irritó profundamente, como vos decís, el people inglés se traduce indistintamente por pueblo o gente, y todo depende del interés político de quien lo traduce. Cuando Maradona tituló su biografía, rindió honor a la dominancia de la palabra gente en el lenguaje político y cotidiano argentino. Y no solo argentino. Un texto muy bonito respecto de esto lo escribió Carlos Monsiváis en México. Y decía: donde antes eran las masas, el vulgo, los cobrizos, hoy es la gente, dice. Pero la palabra gente, dice Monsiváis, oculta en realidad la palabra yo. Donde se dice la gente dice, debe leerse yo digo. Donde se dice la gente piensa, debe leerse yo pienso. El término gente es muy, muy claramente producto de los 90, de los años 90 y del neoliberalismo. La palabra gente escamotea toda diferencia, aunque paradójicamente no tiene más remedio que reponerla, porque como tú decías, la gente se queja de los desocupados, la gente se queja de los migrantes, la gente se queja de los jóvenes delincuentes, la gente, y ahí entonces queda claro que gente remite a ciertos sectores sociales y no es un universal. Y esos sectores sociales son
volviendo a algo de lo que dije, aquellos que tienen la capacidad de enunciar. Normalmente, voces masculinas, blancas, urbanas, ¿no? ¿Qué es la gente? Un hombre blanco, urbano, de la pequeña o gran burguesía, que puede decir, nosotros somos la gente y ellos no lo son. El ellos, por supuesto, son los restos, aquellos que inevitablemente integran las clases subalternas. Pero el éxito de la palabra durante los 90 fue realmente prodigioso. Hasta inclusive clausurar palabras tradicionalmente políticas. El propio populismo latinoamericano habla de gente. ¿Sí? Esto es, populismo o neopopulismo, pongámoslo como quieran. Habla de gente y no habla de pueblo, ¿sí? Salvo en contadísimas excepciones. El propio Maradona en algún momento dijo, yo no soy un hombre público, yo soy un hombre popular. Lo cual hablaba de esa atención exasperada que Maradona ponía en el lenguaje. Sí, precisamente. ¿Preguntas para Pablo? Pueden levantar la mano usando ¿cómo se llama? La mano virtual de ahí de Zoom. Pues yo tengo una pregunta quizás un poco pequeña, pero me interesa. La cuestión de lo burlesco y lo festivo como un elemento clave de lo popular me hace recordar de un libro que se llama The Festive State, el estado festivo, de un antropólogo norteamericano llamado David Goss. Y el argumento que él propone en ese libro es que el Estado venezolano, en este caso, utiliza la festividad y sí, como actividades culturales, entre comillas, el baile, la música, la celebración, etcétera, etcétera, para promover un poco su proyecto de Estado, ¿no? Entonces, no sé qué piensas. Sí, lo festivo siempre tiene ese doble posibilidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mi reivindicación de lo festivo y lo burlesco tiene más que ver con Bakhtin y esa tradición del Bakhtin del carnaval, que señalaba en el carnaval la posibilidad de la inversión, del goce, de la parodia, de la burla, y él lo definía como elementos muy fuertemente populares. Uno de mis maestros populistas, Eduardo Romano, por ejemplo, recuerdo que hacía en torno de eso toda una, ¿cómo decir? Todo un programa de análisis, donde había fiesta, había popularidad y por lo tanto había resistencia e impugnación. No, mi postura no es esa. Esto es, por un lado que, bueno, el carnaval, en el propio análisis de Bakhtin, tenía esa condición fundamental de ser solo una vez al año, ¿no? Entonces era un suceso absolutamente excepcional. En el momento que el suceso excepcional se cotidianiza y entonces hay un carnaval todos los días, ahí deja de ser resistente, deja de ser insurrecto, sino que se vuelve ritualizado, ¿no? En la historia del peronismo, en ese sentido, hay un ejemplo clarísimo. El peronismo se funda en el relato mítico de una irrupción popular en la calle, el 17 de octubre de 1945. Eso es un suceso excepcional y hasta bakhtiniano, ¿no? Que uno puede leer, bueno, Daniel James, el gran historiador norteamericano, lo ha hecho, la idea de irrumpir en el espacio burgués de un modo burlesco funcionaba como un elemento de insurrección. Pero luego el propio peronismo transforma eso en ritual del Estado. Y en el momento en que lo transforma en ritual del Estado, pierde esa condición insurrecta. El Estado no puede rebelarse contra el propio Estado. Algo de eso también hay, Peter, en la referencia que hice al varguismo, ¿no? La idea de el varguismo es el que transforma el carnaval brasileño en ritual de Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sobre ese tipo de elementos, originalmente muy popular, puede fundar un relato patriótico.
¿no es cierto? Un relato patriótico de Estado. Entonces, claro, no es por definición que lo burlesco me señala la disidencia. No, de ninguna manera. No es una definición categorial. Donde hay burla, hay insurrección. El punto es reparar en la burla y en el humor como viejas herramientas populares que a veces aparecen y a veces se silencian. ¿Sí? El tema del baile, por ejemplo, ¿no? El baile puede perfectamente codificarse y ritualizarse, pero el baile popular sigue siendo un elemento de bastante autonomía, ¿no? Es uno de los, posiblemente uno de los más interesantes para seguir pensando en nuestra América Latina, al menos es lo que dicen los colegas que trabajan sobre música popular en América Latina, ¿no? Que sigue habiendo en el espacio del baile un lugar de mucha autonomía, ¿no? Que resiste a su captura, su codificación y su ritualización. Pero desde ya que no es una definición, no es que donde hay humor hay revuelta, ni siquiera que donde hay revuelta tiene que haber humor. Entonces, lo festivo siempre es sujeto a la captura, ¿no? Y Claro, convertirse en la cultura de masas. claro, exactamente. Sí, 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 sí. Lo que sí es invariable es que la cultura de masas necesita limar los elementos de insurrección. Puede presentarlo como transgresor y, sin embargo, que deje de ser transgresor, ¿no? Un mayor erotismo en la escena de la cultura de masas contemporánea no significa necesariamente haber transgredido una moral burguesa, católica, conservadora, etcétera, etcétera. No necesariamente. En algunos casos hay un colega que ha hablado de una pansexualización de la escena mediática. En el momento en el que el discurso de lo sexual y de lo erótico inunda toda la pantalla, pierde ese carácter transgresor y repulsivo. ¿Y por dónde va a aparecer? Bueno, puede aparecer por nuevas sexualidades, por sexualidades mucho más radicalmente transgresoras, etcétera. Pero en general la cultura de masas tiende a quitar el elemento. Eso lo dijo muy bien Martín Barbero y sigue funcionando, ¿no? Esto es, la cultura de masas, por definición, no puede transformarse en el espacio de la resistencia y la insurrección. ¿Preguntas para Pablo? James. Y después Nicole. Ok, hola. Gracias por la charla. No sé si esta va a ser una pregunta muy bien formulada, porque no estoy seguro de lo que estoy pensando acá, pero me interesa la idea de las referencias que hacías a Maradona en términos de violar el límite del lenguaje. Sí. También en términos de, bueno, o sea, no entendí tal vez a qué referías en términos de lenguaje, qué quiere decir lenguaje en esa oración. También conectándolo con la idea del relato plebeyo y escapar el relato del Estado, pero también pensando el cuerpo de Maradona en ese sentido, ¿no? Y la relación entre el cuerpo y lo popular. Digo esto porque cuando vi el documental de Maradona en México, lo que tal vez me impactó más que nada era todo lo que tiene que ver con lo afecto, ¿no? Con la ira, con el abrazo, con el baile, con el grito, inclusive con la ausencia del cuerpo en algunos momentos, ¿no? Y no sé si hay por ahí esta es la pregunta, no sé, tal vez si hay una tendencia de ir siempre hacia la poesía, la metáfora, el lenguaje, el relato, y no tanto hacia el lado del afecto con Maradona. Pregunto. Para hacer una pregunta recién pensada, es una pregunta sumamente compleja y tremendamente interesante, James. Por un lado, hay cierto uso de la metáfora y no. El lenguaje del cuerpo futbolístico
también es un código de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. La enorme mayoría de los y las futbolistas, digo, ahora que hemos entrado en un mundo en el cual también el fútbol de mujeres ha crecido de una manera fantástica, se somete al código de cómo se producen los desplazamientos, a cómo se producen los pases, a cómo se debe marcar, a cómo se debe evitar esa marcación. ¿Sí? Maradona violaba esas reglas, violaba ese código. En ese sentido, hacía lo imposible. Obviamente, podríamos dar un montón de ejemplos, podríamos ya ponernos en YouTube a ver cualquiera de las tantas, las 10 mejores jugadas, los 100 mejores goles, las 30 mejores humillaciones, etcétera, etcétera. Pero de manera muy básica, invocando un conocimiento que no es universal, pero que más o menos, al menos para los y las seguidores del fútbol en América Latina lo es, el famoso segundo gol contra Inglaterra en 1986 es una clara violación del código. Cuando Maradona recibe un balón detrás de medio campo, él no puede llegar al arco contrario. El código dice que eso no puede ser hecho. El código no en el sentido de la posibilidad o la probabilidad, sino en el sentido de la instrucción táctica. La instrucción táctica dominante dice que detrás de medio campo no se llega al arco rival y mucho menos se llega solo. Eso ya era fuerte en los años 80 y es todavía mucho más dominante hoy, ¿no? Hoy, en un fútbol que ha cambiado muchísimo. Ahí es donde aparece el lenguaje, donde aparece el código. Maradona viola ese código. Está siempre buscando el límite, siempre está buscando aquello que no puede ser hecho en términos de lo que el código nos permite hacer. Insisto, no decir, hacer. Es decir, él no puede tomar ese balón, girar sobre su eje y salir en una pequeña diagonal con destino al arco de Shilton. No puede. No puede y lo hace. Y encima lo hace exitosamente. Y encima, bueno, para colmo hay una historia que cuenta que Maradona cuenta luego del gol que cuando está entrando al área y le queda solo Shilton en el camino, mientras por detrás Butcher está tratando de matarlo, cuenta que en ese momento se acordó de una jugada similar 5 años atrás en otro partido contra Inglaterra, pero que era un partido friendly, un amistoso, y que en ese momento él tocó la bola al segundo palo y la bola se le fue muy cerca del palo, se le fue afuera, y su hermano Lalo le dijo, la próxima vez lo que tenés que hacer es amagar, hacer de cuenta que vas a tocar la bola al segundo palo, pero esquivar al arquero hacia el primer palo, lo que tampoco puede ser hecho porque eso cierra el ángulo. Violó todo el lenguaje. En ese sentido, entonces, es mi metáfora. Una metáfora adrede porque la idea de tocar el límite, explorar el límite del lenguaje, es insisto, es una buena idea para pensar el arte. No solo el arte popular, sino inclusive el arte culto. Combino la otra parte de la pregunta, James. Lo del relato del Estado nos llevaría mucho más tiempo. Hay otra idea que está en mis trabajos anteriores sobre Maradona, que es la de que Maradona es un símbolo del peronismo, pero cuando no está el peronismo. Es decir, Maradona reemplaza el peronismo en su ausencia. Cuando el peronismo reaparece, como ocurre a partir del año 2000, Maradona es un suplemento, pero no un reemplazo. ¿Por qué? Porque el Estado es más eficaz que Maradona para contar el relato de lo patriótico. Mientras que, en cambio, Maradona encarna un relato patriótico plebeyo en ausencia del peronismo, ¿no? Esto, insisto, nos llevaría mucho más tiempo para pensar cómo son los pliegues de esa relación entre Maradona y lo estatal. Ahora, lo último que señalas, esta relación entre cuerpo y afecto, estoy totalmente de acuerdo. No nombré
esa palabra, no usé la palabra afecto, y no solo en el sentido de el llamado giro afectivo, sino inclusive en un sentido más usual en la crítica latinoamericana sobre la cuestión de lo popular, que es la cuestión de lo emotivo, ¿sí? En el sentido de los sentimientos, las pasiones, los afectos. No lo hice y creo que debía haberlo hecho porque la relación con Maradona, la relación popular con Maradona, en la Argentina, en Nápoles o en Bangladesh, era una relación profundamente emotiva. Fue el tipo más amado de la Argentina, Nápoles y Bangladesh, por poner 3 lugares. Fue un tipo muy amado en muchos lugares, pero bueno, Argentina y Nápoles son los lugares más claros en ese sentido. Amado hasta el punto de la santificación, no como ritual institucional, ¿sí? Sino por el hecho de depositar sobre él una corriente afectiva, una corriente emotiva, que no podemos tener ningún prurito en llamarla amorosa. La relación de los públicos maradonianos fue una relación amorosa. Y eso me parece muy, bastante importante para destacar. Nicole. Sí, gracias. Pues muy rápidamente tengo un comentario y luego una pregunta para Pablo. Pues el discurso de la emoción y del cuerpo de que hablaba James, pues yo soy italiana, o sea que nací y crecí en Italia y entonces, como siempre miro noticias en Italia, es increíble lo que pasó después de la muerte de Maradona y todos los programas de televisión hablaban de Maradona y parecía muy clara esa idea de la sacralidad de esta persona y del afecto que conectaba Maradona a Nápoles. Y yo creo que, pues, porque usted dijo que Maradona se escapa de la ventriloquía, pero hablando del discurso nacional y de lo que representa Maradona para Nápoles, quizás también Nápoles usa de una forma el personaje de Maradona para hablar del discurso nacional en cuanto, pues, la gente de Nápoles a veces no se considera, pues ellos son partenopeios y no italianos, es algo que dicen ellos muchas veces. Cuando hay, por ejemplo, la Copa del Mundo, no se ve en Nápoles como banderas de Italia, es mucho más sentido cuando hay un partido del Nápoles que cuando hay un partido de la nacional italiana. Entonces quizás era solamente como algo que me hizo pensar en la cuestión italiana, mientras que ustedes hablando también de la cuestión de Buenos Aires. Y mi pregunta es sobre la cuestión de lo oculto, lo popular y la hibridación y cómo eso se relacionan en el discurso de Canclini. Estaba pensando relacionado con la inmigración italiana argentina del siglo XIX. Yo me encontré con casi una manipulación del oculto, hablando también del tango, por ejemplo, que es algo muy popular y luego la cultura culta se apropia casi abusando de ese discurso popular y de una forma ahora es como el símbolo de esa cultura popular. Y también la migración misma, si se leen como los relatos de Cambaceres o Argerich, sea una idea y luego se leen como las novelas de Amicis y se ve otra idea. Y básicamente yo creo que casi lo popular es manipulado para los discursos políticos del oculto. Entonces mi pregunta era, ¿cómo ve usted la relación entre hibridación y apropiación del oculto, lo popular, y si hay como una forma de hibridación forzada y hibridación espontánea? Si eso tiene sentido según usted. Gracias, Nicole. Podría decir que yo tengo posición tomada porque mi abuelo era de la Basilicata, por lo tanto, yo soy del sur. Sí, estoy de acuerdo en lo que dices respecto de la relación de hasta un discurso oficial de Nápoles respecto de Maradona y su posición con el resto de Italia. Digo, tampoco hice mención a las relaciones complejas de Maradona con la Camorra, por ejemplo.
recomiendo el documental Kaspadi, me ayudas, Ignacio? ¿Cómo era el nombre de este documentalista iraní que hizo este muy buen documental sobre Maradona? Sí, Kapadia. Sí, se llama Maradona el documental, no me acuerdo el... Exacto, y que pero está muy centralmente orientado a la etapa napolitana de Maradona. Y realmente es excelente. Kapadia, perdón. Kapadia, Alex Kapadia. Así, Kapadia. Kapadia. Ahora bien, cuando yo cierro en la charla esa introducción maradoniana, digo, acá hay un riesgo, que es el de la celebración. El objeto siempre debe someterse a crítica. La idea de que Maradona construye una figura de autonomía radical respecto del discurso culto, estatal, burgués, etc., eso es una fantasía. Eso es celebración acrítica. Una celebración pura y clásicamente populista. ¿En qué consiste? En invertir los términos valorativos y decir que lo que era bueno ahora es malo y lo que es malo ahora es bueno. No, Maradona es un sujeto complejo, sujeto a una enorme cantidad de fuerzas simbólicas, políticas, sociales y hasta económicas de las que no puede escapar. Entonces, sí, hay un uso, claro que hay un uso. En el momento en que, esto es, la construcción de la relación de Maradona con Nápoles es una construcción lenta, vuelvo a recomendar el documental de Kapadia porque es muy minucioso para narrar eso, y de pronto Maradona se da cuenta que él es el centro de un núcleo de fuerzas que puede aprovechar de su beneficio, pero que también puede funcionar en su perjuicio. ¿Sí? Esto es, él escapa de Nápoles, huye de Nápoles. Eso habla de que la relación con esas fuerzas no era ni con mucho sencilla ni armónica. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Respecto de la otra parte de la pregunta, creo que tenemos un problema con la categoría de manipulación. A ver, la cultura culta, o más bien el Estado y los administradores de la cultura dominante y burguesa, echan mano de lo que quieren en el momento que quieren, según lo necesiten. De lo que quieran. Peter sabe más que yo sobre cumbia, por ejemplo. Pero la cumbia en la Argentina tiene unos periplos complejos, llega a partir de migrantes en los años 50 que estudian, migrantes de familias burguesas latinoamericanas, y entonces la primera relación de la cumbia con sus públicos son públicos muy amplios que incluyen a las clases medias, blancas y urbanas. Pero en determinado momento la cumbia en la Argentina se subalterniza y se vuelve música de clases subalternas. Y luego reaparece y durante el fenómeno durante los años neoliberales se vuelve un ejemplo perfecto de lo que hemos llamado la plebeyización de la cultura, es decir, un momento en el cual los sectores medios y medios altos echan mano de prácticas culturales que tradicionalmente eran solo plebeyas. La cumbia es una de ellas. ¿Cómo termina esto? Con que en el año 2015, hace apenas 5 años, cuando asumió el presidente anterior de la Argentina, el presidente Macri, un presidente que venía de la burguesía industrial, blanca, urbana, dominante, pretendidamente culta, antiplebeya, etcétera, etcétera, celebró el día de que asume el poder, en el balcón de la Casa de Gobierno en Buenos Aires, celebró cantando cumbia. Con esto no quiero discutir el tango, que tiene una historia también muy compleja, una historia de tironeos, de
codificaciones, ¿no? El primer tango es sujeto, el baile de tango es sujeto a codificación porque era un baile demasiado erótico, y esa codificación se hace en Europa, antes que en la Argentina, y luego se transforma de música popular, se transforma en la música nacional, a pesar de que el tango nunca fue nacional, siempre fue de Buenos Aires, como mucho de Rosario. En fin, es una historia muy, muy, muy complicada. Cuando uso el ejemplo de la cumbia, es para responder lo que tú me estás preguntando. Sí, por supuesto, lo popular es objeto de manipulaciones. Es objeto de usos, apropiaciones, préstamos, intersecciones, transformaciones, es objeto de muchísimas operaciones y también de hibridaciones. Pero el concepto de manipulación en la teoría de la comunicación remite a la manipulación de las masas a partir de la cultura de masas. Es decir, que la cultura de masas transforma, orienta y conduce las prácticas de las masas. En ese sentido es que prefiero no usar manipulación en ese caso, ¿sí? Porque manipulación me remite a la idea de adoctrinamiento, a la idea de transformación de las conciencias, a la idea de organizar prácticas por parte de la cultura de masas, ¿sí? Prefiero usar otras palabras en el caso de estas relaciones interculturales. Prefiero usar apropiación, uso, mestizaje, hibridación, etcétera, etcétera. No sé si he contestado a lo que me querías preguntar. Pero entonces el uso de la literatura para vehicular sentimientos de paranoia social, entonces esto tampoco... Pero es que la literatura también produce esas operaciones. La literatura también procesa esas relaciones culturales. La literatura argentina entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX necesita procesar la inmigración de masas. Procesarla a veces significa rechazarla, a veces significa incluirla, a veces significa incorporarla, a veces significa expulsarla. La literatura argentina es la que produce la transformación de la figura del gaucho, de figura popular y ruin, ¿no? Popular y mala, a una figura popular nacional y por lo tanto buena. No lo hace el gaucho. El gaucho desapareció. Es la literatura la que produce esa operación. Ahora bien, fíjate esto. La literatura hace esa transformación del gaucho de figura discriminada, estereotipada y perseguida a figura simbólica de un ser argentino. Inmediatamente la cultura de masas toma este significado y lo reproduce. En 1917 se filma en Buenos Aires lo que fue el primer gran éxito de masas del primer cine argentino. Se llamó Nobleza Gaucha. Y ese film lo que hacía era reiterar los argumentos que Leopoldo Lugones había propuesto en su libro El Payador 5 años antes. Sí, los intelectuales de las clases dominantes, por definición, los intelectuales de la burguesía argentina de comienzo del siglo XX, intelectuales además estatales o paraestatales, producen estos relatos y la cultura de masas los acompaña. Y entonces, una figura que 50 años antes era perseguida y denostada, se transforma en una figura símbolo del nuevo relato nacional popular del Estado y, por lo tanto, un símbolo del nuevo relato nacional popular de la cultura de masas. Pues sí, ¿qué es lo que pasa con el inmigrante ahí? Y sí, la necesidad de tomar un pasaporte italiano y lo que representa comparado con el rechazo que se lee, por ejemplo, en las novelas de Cambaceres. Pasa más o menos. Bueno, pero las novelas de Cambaceres son, si no recuerdo mal, entre 1882 y 1890 y pocos. Sí, No 86. recuerdo ahora exactamente. Por supuesto, tú y yo estamos pensando en La Sangre, ¿no? La novela que mejor está mostrando cómo los sectores dominantes intentan procesar la inmigración de masas. Ahí se ve claramente un primer momento de rechazo. 20 años después,
comienzan a aparecer los relatos del crisol de razas. No, y entonces, y esto en el medio de también cuestiones políticas bastante complejas, tales como que los inmigrantes tenían muy malas costumbres, como las de formar sindicatos, hacer huelgas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro que la burguesía primero rechaza esa figura. Más temprano que tarde la termina de incorporar. Ahora bien, ¿cómo la incorpora? Proponiendo relatos nacional populares que las incluyan. Y la cultura de masas acompaña ese proceso. Hay un texto excelente, si quieres luego, bueno, vía Ignacio te lo puedo enviar, un texto de un gran maestro mío, Eduardo Archetti, un antropólogo argentino que hizo todo su trabajo en Noruega y murió en Oslo hace unos años, sobre cómo funcionan el tango y el folclore en la formación de los relatos nacionales estatales de comienzo del siglo XX. Es muy bueno porque Archetti señala cómo negocian la modernidad y la tradición todo el tiempo. La modernidad es el tango, urbano, de origen europeo, etc., exportado a Europa, y la tradición es el folclore y los mitos del gaucho. Y cómo finalmente todo termina conformando una trama que incluye a los sectores migratorios. Es un muy lindo trabajo. No olvidemos que los bailarines de tango argentinos en Europa se vestían de gauchos para actuar. Lo cual está señalando cómo esos relatos tienen puntos de contacto, pueden negociar entre sí. Es decir, la modernidad incluye la tradición y la tradición incluye la modernidad. Gracias, Pablo. Por favor. Lucía, sí, tiene una pregunta. Y con eso vamos cerrando. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Hola, Pablo. Quería preguntarte algo que sorprendentemente no tiene nada que ver con el fútbol. Mejor. He estado trabajando yo justo en un proyecto de educación en los años 80 que se refiere mucho a la educación y a la pedagogía popular. No escuché bien, perdón, no escuché bien. ¿Estás trabajando en un proyecto? Eso. Sí, estoy trabajando sobre un proyecto de educación popular que refiere mucho a cuestiones de educación y pedagogía popular, creado aquí en el Ecuador, de donde yo soy, en 1980. Y estaba viendo cómo evolucionó este proyecto hasta que estas escuelas populares formaron parte de la educación pública del Estado, y cómo toda esta parte revolucionaria de la pedagogía popular se perdió en ese proceso. Y claro que me impresiona mucho que tú estés repensando todas estas cuestiones de lo popular justo ahora, cuando yo lo que estaba diciendo es que lo popular como que se desvaneció en esta pedagogía popular al formar parte del Estado. Entonces, bueno, mi pregunta tal vez no es muy clara, pero quería preguntarte, ¿cómo podemos pensar lo popular en la educación hoy en día, cuando todas estas cuestiones han pasado, ha sucedido Correa y todo lo que ha pasado últimamente en Latinoamérica? ¿Cómo podemos pensar lo popular dentro de la educación? Gracias. Gracias por la pregunta, Lucía. Mi respuesta va a ser, apuntando a la última parte de la pregunta, no soy un experto en educación, ¿sí? Entonces no quiero meterme en eso en particular. Ahora bien, y no quiero hacer una respuesta fácil, y sin embargo va a ser una respuesta fácil. Hablo de esto en el libro. A ver, ¿por qué? Porque los últimos 15 años de América Latina son muy interesantes para pensar la complejidad de estas relaciones. De, por ejemplo, el Estado en relación con lo popular. Una mínima referencia teórica, en los años 90 había surgido el Grupo de Estudios Subalternos Latinoamericanos.
que produce algunas cosas interesantes y que se disuelve luego del 2001 en medio de acusaciones cruzadas entre todos, terminan todos peleados. Uno de los puntos de ruptura es la manera como estos intelectuales, en su gran mayoría norteamericanos o latinoamericanos que vivían en los Estados Unidos, reaccionaban frente a los movimientos neopopulistas progresistas latinoamericanos. Había quienes veían en eso solamente fenómenos de pura continuidad de relaciones de dominación, extractivismo, que es un tema que no he tocado porque tiene más que ver con lo político-económico, pero que no es menor, ¿no? Porque los regímenes neopopulistas latinoamericanos fueron todos extractivistas, ¿no? Dependieron mucho de la explotación de recursos naturales. Pero bien, la crítica de algunos sectores era muy dura. En cambio, otro grupo, liderado por John Beverly, que es uno de los más connotados subalternistas latinoamericanistas de los Estados Unidos, sostenía que el Estado se había vuelto popular. Pavada de afirmación, ¿no? A ver, ¿qué pasa si el Estado deviene popular? Es decir, si las expectativas, fantasías, deseos y programas de las clases subalternas se encarnan en el Estado. Esa fue una forma de interpretar los fenómenos de los últimos 15 años, es decir, entender que los estados neopopulistas se habían vuelto estados populares. Yo disiento con esa interpretación, sin ser tan radicalmente crítico de las experiencias neopospopulistas o populistas, como querramos llamarla. No creo que los estados se hayan devenido estados populares, y de eso hablo en el libro justamente. Es en el plano de la comunicación y la cultura, eso se ve de manera muy fuerte, muy clara, muy clara. Por ejemplo, ninguno de los gobiernos neopopulistas de América Latina, ni en su momento Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela siquiera, Ecuador, cambian la organización de la cultura de masas. No la tocan, no la tocan. Algo que puede verse, por ejemplo, ahora en México, que es parte de una experiencia más o menos del mismo tenor. Y sin embargo, México no toca, el Estado mexicano no toca a Televisa, no transforma los modos de producción y organización de la cultura de Televisa. ¿Sí? Lo más interesante en ese sentido fue el intento del gobierno Kirchner en la Argentina con la ley de servicio de comunicación audiovisual, pero era una ley que reparaba en la cuestión de la propiedad de los medios de comunicación, no en la organización general cultural de la comunicación de masas, de la cultura de masas. ¿Se entiende? Era una visión más economicista, por decirlo de alguna manera, y también frustrada y que no llegó a ningún buen término. Entonces, estas relaciones de los estados con lo popular, creo que es uno de los temas más interesantes que hay para discutir respecto de lo que ocurrió en estas 2 décadas en América Latina. Por desplazamiento, te diría que es muy interesante lo que estás investigando. ¿Qué ha pasado con lo popular en la educación popular por parte de estados que se proclamaron populares? Suena a galimatías, y sin embargo es una pregunta importante. Bueno, entonces con esto cerramos. Le quiero agradecer de vuelta a Pablo por la generosidad, por el tiempo, por la presentación, por la discusión. Realmente estuvo súper interesante. Y esperemos que la próxima vez te podamos llevar al pub después de la charla, porque es lo que solíamos hacer antes de la pandemia. Así que Eso es lo fundamental. La cuestión no es el viaje, la cuestión es el pub. Exactamente. Yo hice mi experiencia británica, Ignacio, como te conté, me doctoré en Brighton,
y la cuestión de hacer las charlas a las 4 de la tarde, porque a las 6 de la tarde había que ir al pub, me parecía un hallazgo académico. Así que nada, lo extraño muchísimo. Bueno, entonces vamos a hacer lo posible para que la próxima vez sí te llevemos no sé, a Salutation, alguno de los pubs por acá, por la zona. Así que Hagámoslo, por favor. Bueno, de vuelta, gracias Pablo, gracias a todos y nos vemos para el próximo seminario. ¿Okay? Gracias a todos por la atención y la paciencia. Y de nuevo, Ignacio, gracias por la invitación. No, pues nada, gracias a vos. Chao.